Bienvenidos sean todos a esta clase. Me da mucho gusto recibirlos. Es yo creo que la última del cuatrimestre. Ya saben que vamos terminando esto del marco teórico, que el objetivo es que tengamos todo el marco teórico reunido en nuestro documento de la guía de tesis doctoral de Unives. Y por ahí también supe por parte, Miguel me dijo que no servía el link del documento y ya lo tengo. Por si quieren, igual también se los puedo agregar aquí en el chat para que puedan tenerlo ustedes, los que no lo tengan, porque de hecho lo sacamos creo que desde el cuatrimestre pasado, ¿no? El objetivo del día de hoy es que presentemos los mapas de cada uno de ustedes o de los que yo puse ahí en novedades, para que todos nos demos una idea de cómo es que nosotros conceptuamos este mapa conceptual o histórico y conceptual, ¿no? Entonces, vamos a ir eh, de, como quieran ustedes, me acuerdo de Mirella, me acuerdo de Gabriel, de Roberto, que por ahí los mencioné, y vamos a tratar de tener una visión global de lo que es un marco teórico y conceptual e histórico. Pero yo les decía a algunos de ustedes que me hicieron el mapa de muchas otras cosas más del proyecto. Y es válido, pero a la vez tiene que estar muy bien explicado, ¿no? Algunos los regresé y les dije, ¿saben qué? Nada más enfóquense a lo que es marco histórico y conceptual, porque tenían muchos conceptos y para que fuera más claro, ¿no? Ahí llegó Neri. Muy bien, entonces, ¿quién va a animarse primero a presentar? Vamos, Mireya. A ver, dime nada más si puedes presentar tu pantalla. Déjenme decir, De, eh, dime. Tengo mucho tiempo de no usar Zoom. Deja ver. Aquí donde dice share, ¿verdad? Sí, por favor. Y se va a ver mi pantalla. Ah, bueno. Nada más presentar, ir viendo los conceptos, el Sí. marco histórico, Ok. Nos vas a decir así brevemente, porque somos muchos los que van a presentar, me vas a decir brevemente el tema de tu tesis o de tu investigación Ajá. y explicar tu mapa, cómo tú lo estás conceptualizando. ¿Dónde empezamos Ok. a leer tu mapa y dónde termina? Bueno. Es breve, no te extiendas. Son cinco Ok. minutos y mucho. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Usted me va diciendo si, bueno, el último me pregunta Sí, 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 si no te necesita, preocupes. si tiene alguna duda. A Ujú. ver, share oh, Si me te dice salió, que pidas permiso, me sí, mandas el permiso. Ahí está. sí, request send. Listo. Mireya, ¿en dónde estás tú? En Texas. Mireya, déjame les platico que está en Texas y está haciendo una investigación muy interesante y ahorita nos va a platicar de Eh, esta situación del lenguaje y de la cultura que se vive en las fronteras, ¿no? Con el ajá, lenguaje. Adelante, sí, creo que ya la escogí. Ahí está déjame lo pongo para ahí ya lo presentarlo, estamos para que lo viendo, vean en toda la nada pantalla. más que sí ¿Sí se ve? está muy Ahí, lejos. ahí No está, es que se presente toda la ¿verdad? pantalla. Ahí va, ahí va. ¿Así se ve? Ya, ya se ve bien. Ahora sí, Ahí sí se platícanos, alcanza a Mireya. ver. Sí, Bueno, se titula mi esquema gráfico histórico conceptual de mi investigación, se titula La integración de la cultura local del Valle del Río Grande en la enseñanza del español académico en estudiantes bilingües de nivel medio superior. Yo empiezo aquí en el centro del esquema se encuentra el tema principal de mi investigación, que consiste en analizar cómo la integración de la cultura local del Valle del Río Grande puede favorecer la enseñanza del español académico en estudiantes bilingües de nivel medio superior. El Valle del Río Grande es la región que cubre la frontera
Matamoros hasta eh, es que Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Tamaulipas, eso es toda esa frontera chica, eso es todo el valle abarca 5 condados de Texas y es los 2 estados, no llega a Coahuila, es nada más Nuevo León y Tamaulipas, esa región. Eh, el propósito principal de la investigación es fortalecer la enseñanza del español académico considerando, perdón, que los estudiantes poseen una riqueza lingüística y cultural que puede incorporarse al proceso educativo. La población de estudio son estudiantes bilingües de nivel medio superior, quienes diariamente utilizan 2 idiomas y 2 culturas como parte de su vida cotidiana. En la parte izquierda está el componente histórico y como punto de partida iba evolucionando, yo iba viendo, me encontré primero que todo el contexto fronterizo. eh, que abarca el Valle del Río Grande, que es una región caracterizada por la convivencia permanente entre el español y el inglés. Después encontré la educación bilingüe, porque representa el contexto escolar donde se desarrolla la investigación. Los niños aquí, todos, si no casi todos, son bilingües. También incluyo la interculturalidad, ya que los estudiantes interactúan diariamente con 2 culturas que influyen en su aprendizaje y en su identidad. Después viene el bilingüismo, que constituye uno de los elementos centrales de estudio, porque nuestros estudiantes poseen competencias en 2 lenguas que enriquecen su desarrollo académico y cultural. También considero el español de herencia, ya que muchos estudiantes aprendieron el español desde casa, desde su familia, pero posteriormente fueron desarrollando el inglés en otros contextos, ya sea académicos o sociales. La cultura local es importante tenerla en cuenta también, eh, porque es el eje central de mi estudio. Integra las tradiciones, las experiencias y los conocimientos propios de esta región del valle, que pueden convertirse en recursos para fortalecer el español académico. Y por último, encontré las investigaciones recientes que es importante que estén dentro del componente histórico, eh, porque muestran el creciente interés por valorar el bilingüismo, la identidad cultural, el translenguaje, el translanguaging dentro de la educación, ya que históricamente el español aquí no era valorado. No hace mucho tiempo, en el siglo XX, se castigaba a los niños, a los jóvenes que hablaban español en las escuelas y era prohibido, era prohibido. Del lado derecho tengo el componente conceptual. Pero antes el conjunto. ¿Qué hicieron todo este conjunto? Eh, el conjunto de todas, el componente histórico, explica cómo ha evolucionado la educación bilingüe y todos estos elementos permiten comprender la evolución histórica del fenómeno y explican por qué actualmente resulta pertinente integrar la cultura local dentro de la enseñanza del español académico. Ahora sí, el componente conceptual, que son los conceptos. Una vez comprendido el componente histórico, el esquema presenta el componente conceptual que proporciona el sustento teórico de la investigación. El primer fundamento corresponde al aprendizaje sociocultural de Vygotsky, quien sostiene que el aprendizaje ocurre mediante la interacción con el contexto social y cultural. También integré la pedagogía crítica de Freire, quien propone que la educación debe partir de la realidad del estudiante. Es importante también estudiar los fondos de conocimiento, Funds of Knowledge,
que reconocen las experiencias familiares y comunitarias y constituyen recursos valiosos para el aprendizaje. El concepto de la identidad cultural, que fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes y favorece la valoración de la lengua y la cultura. Y el bilingüismo, como son la mayoría de los niños aquí, bilingües, eh, que no es un límite el bilingüismo, ahora es valorado y es una fortaleza educativa. Antes se oponían al bilingüismo, no hace muchos años, ahora se considera una fortaleza. Después viene el translenguaje o el translanguaging, y explica cómo los estudiantes utilizan todos sus recursos lingüísticos para construir nuevos aprendizajes. Translenguaje es como cuando mezclan los dos idiomas, pero el estudiante le está sirviendo porque está aprendiendo de esa manera. Antes se criticaba eso, ahora hay ese concepto y de estudio que les ayuda a los niños a ir aprendiendo. Eh, Después viene la enseñanza contextualizada, que propone relacionar los contenidos escolares con la realidad de los estudiantes. Y por último, el aprendizaje significativo, donde los nuevos conocimientos adquieren sentido porque se relacionan con las experiencias previas del estudiante. En conjunto, estos conceptos sustentan teóricamente la integración de la cultura local dentro de la enseñanza del español académico. Ambos componentes convergen en el objetivo principal de la investigación, que consiste en analizar cómo la integración de la cultura favorece al aprendizaje del español académico, porque el español, muchos o la mayoría de ellos solamente es para conversar, pero no español académico. Saben escribir ensayos, no saben escribir composiciones, no saben hacer presentaciones. Em, este esquema muestra que el componente histórico permite comprender cómo evolucionó el fenómeno de estudio, mientras que el componente conceptual proporciona las bases teóricas para analizarlo. La relación entre ambos sustenta la propuesta de integrar la cultura local del Valle del Río Grande como recurso para fortalecer la enseñanza del español académico. Muy bien. Mireya, Gracias. te queda un minuto. ¿Ya? ¿Ya terminaste? Y sí, Ah, bueno, ok. Es ahí. que les estoy tomando 5 minutitos más o menos para poder alcanzar todos. Así que muchas gracias, Mireya. Me parece una investigación súper interesante y vamos viendo que en tus dos componentes, del lado izquierdo y del lado derecho, tienes puros conceptos. Entonces, de eso se trataba, de tener ahí para no tener tanto amontonamiento, que es una visión tuya y está perfecto. Pues lo vamos a dejar así, vamos a pasar al siguiente alumno y alguno de ustedes, de los compañeros, si quieren anotar, si tienen dudas para preguntarle a Mireya, ahorita vamos a abrir la sesión de dudas, pero necesito avanzar en la presentación de los mapas, ¿sí? Gracias, Mireya. Aquí le stop. Sí, por Ahí está. favor. Ya. Gracias. Sí, ahora entonces vámonos con Gabriel. Sí, Gabriel, ¿verdad? A ver, Sí, sí, muy no bien. me vaya a Voy a equivocar. pedir los permisos para Sí, por compartir la favor. pantalla. Sí, vamos a ver todos los mapas y vamos a ver que cada uno de nosotros tiene diferente conceptuado en tu mente este proyecto, ¿no? Algunos tenemos una visión enorme, pero por el hecho de que tenemos, en el caso de Gabriel, su investigación también tiene el análisis de documento, análisis documental. Entonces, por eso este mapa va a estar más grande. Tienes 5 minutitos, Gabriela. Adelante, te digo cuando te falte uno. ¿Ya se visualiza la pantalla? Sí, ¿verdad? Ya se ve. Bien, brevemente voy a describir de qué se trata el proyecto, que está relacionado mi tema de investigación con los factores académicos, socioeconómicos y socioemocionales asociados al desempeño en el examen general de egreso y licenciatura, un análisis predictivo en egresados del Centro Universitario del Norte.
Este, la pregunta general es cómo estas variables se relacionan o predicen el puntaje del examen general de egreso de licenciatura que aplican los egresados del CUNORTE. Se va a analizar un cierto periodo, solamente son 6 generaciones, 3 años de algunas carreras. Y el objetivo de esta predicción o de buscar cómo estos factores pueden ayudar a predecir es, pues ahora sí que generar información que permita la toma de decisiones para mejorar la formación de los estudiantes. Como tal, estamos mm, tomando como, bueno, más bien lo explico ahorita en el mapa conceptual. Voy a brincar lo que sigue por cuestiones de tiempo, que, bueno, son los objetivos y preguntas específicas. Mi mapa conceptual traté de, pues no repetir aquellos conceptos que se mostraban tanto en el componente histórico como en el conceptual, sino buscar cómo hacer esa relación de conceptos, estando al centro el desempeño académico al egreso, entendiendo el desempeño académico como los logros de los estudiantes, representados específicamente con los resultados de este examen a través de un puntaje. Para los que no conocen, el examen general de egreso para licenciatura es un examen diseñado por Ceneval en colaboración con académicos de todas las instituciones del país, tanto a nivel privado como público, y pues ellos, o más bien se desarrollan exámenes por áreas de conocimiento de acuerdo a lo que ofertan las carreras. Este, del lado izquierdo está la evolución, el componente histórico en color azul, donde pues identificamos cómo el desempeño académico es valorado desde la evaluación educativa, apoyado en algunos modelos evaluativos. En este caso describo dos modelos, que es el modelo SIP de Stuffman y el modelo IEO de Astin. Ambos modelos hablan de que para evaluar los resultados de un programa educativo y de los estudiantes es necesario involucrar más componentes, no solamente el producto, no solamente el egreso. Por ejemplo, el modelo de SIP menciona o propone que se debe de tener en cuenta el contexto de la institución, el contexto de los estudiantes, posteriormente los insumos, es decir, el ingreso de los estudiantes y todo lo que se les proporciona a ellos para llevar a cabo su proceso de evaluación. Y por otro lado, el cómo se desarrolla el proceso. Entonces, es el proceso de evaluación para lograr un producto que interviene en varios factores, no solamente, pues ahora sí que el resultado de un examen, para que sea una radiografía completa. Y por otro lado, el modelo de IEO de Astin habla cómo se deben de analizar tres diferentes factores: los factores de ingreso de los estudiantes, el medio ambiente o el ambiente en el cual se desarrollan y los resultados que ellos están obteniendo. Entonces, esa es la rama de la izquierda, que es parte del componente histórico, y voy a explicar la rama de la derecha, que habla acerca de las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son instrumentos que son construidos para evaluar grandes cantidades de estudiantes y que obviamente llevan un proceso de diseño muy cuidadoso, ya que se busca eh, evaluar, en este caso, a estudiantes de manera masiva, cuidando los factores, incluso el proceso de desarrollo del examen. Para este tipo de pruebas estandarizadas existe el Ceneval, que es una institución a nivel nacional que se encarga de desarrollar estos exámenes. Eh, Desarrolla específicamente el examen general para el egreso de licenciatura, y este examen genera un puntaje global que describe tanto el logro de competencias disciplinares como habilidades de lectocomprensión y de redacción, si no me equivoco. Eh, por otro lado, la parte central, que es como la parte fuerte de la investigación, se asocia con las pruebas estandarizadas y con los modelos evaluativos, ya que ambas sugieren o asocian que este desempeño es multifactorial, que no se puede evaluar con un simple puntaje, se tiene que analizar
desde qué enfoque, desde qué visión, o más bien desde qué elementos influyen en el logro o no de este puntaje. Repito, el puntaje es básicamente un indicador de desempeño. Puede haber muchos otros, por ejemplo, el promedio de egreso. Sin embargo, al ser una prueba estandarizada y al tener un puntaje que nos permite evaluar a los estudiantes en igualdad de condiciones, pues consideramos que tiene un mayor peso que, por ejemplo, un promedio. El promedio puede ser afectado por condiciones de la docencia o cómo se desarrollaron las actividades y es un poquito menos, es un poquito más subjetivo. Estos factores que se identificaron con diferentes autores, tenemos por un lado los factores académicos que tienen que ver con el análisis del ingreso, cuál fue el promedio de bachillerato, cuál fue el resultado de su examen de admisión, y por otro lado, los factores relacionados con la trayectoria académica, que aquí es donde, o donde entra la parte del promedio de ingreso. Por otro lado, la parte socioeconómica es, pues, Un minutito, identificar, Gabriel, dígame. que te queda un minutito. Ok. Por otro lado, la parte socioeconómica que tiene que ver con evaluar el nivel socioeconómico del hogar, saber qué nivel socioeconómico tienen los estudiantes, cuál es la escolaridad y ocupación de los padres, así como la condición laboral, incluso si un estudiante tenía que trabajar para poder desarrollar, así como el contexto regional. Y por último, los factores socioemocionales, que estos son factores que el propio Ceneval, dentro de las pruebas de contexto, evalúa, donde evalúa la perseverancia, la autorregulación o el gusto por la escuela, la cooperación, el compromiso académico y la metacognición. Entonces, se busca analizar estos diferentes factores para identificar cuáles de ellos influyen más en el resultado o en la obtención del puntaje para generar condiciones mejores para que los estudiantes puedan, pues ahora sí que aprender un poco mejor y obtener las competencias necesarias. Y por último, se encontró el concepto de modelos predictivos, que son modelos matemáticos, estadísticos, que permiten predecir o estimar relación entre variables para de esta forma lograr tomar algunas decisiones con base en la información que se genera. No sé si más o menos queda algo de claro, Sí, está un poquito sí, amplio, muchas gracias, pero Gabriel. Sí, a ver, está más o espérate menos. poquito, pero nada más fíjense en este modelo, en este mapa de Gabriel, que es del desempeño académico al egreso, ¿no? Entonces, esta parte del medio son sus variables. Tu investigación es cuantitativa, ¿verdad? Sí, cuantitativa, totalmente cuantitativa. Totalmente. Y eso lo vemos desde la pregunta que dice medir. Y acá, ¿qué se va Sí, a medir? Los factores académicos, socioeconómicos, socioemocionales, ¿verdad? así es. Entonces, yo le había observado también a Gabriel que le faltaba un poco de sustento teórico. Entonces, por eso agregó la parte, es la izquierda, ¿no? La que está en azul, que fue la que se No agregó. estaba, no estaba señalado Ah, no como estaba señalado. los componentes históricos y conceptuales, estaban como de un solo color y no se identificaba qué parte era histórica y qué parte era conceptual. Ah, Entonces muy agregué bien. algunos colores para que se identifique, no sé si sea más claro así. Sí, aquí se ve mucho más claro y también con la parte de los colores que le pusiste a la izquierda, la nomenclatura, por eso está muy bien. Así es. Y también, si se fijan, tienen los nombres de los autores. Entonces, eso es importante cuando quieres exactamente empezar a identificar qué autores te fundamentan tu investigación, en qué aspectos, ¿verdad? Entonces, de ahí, desde que los plasmamos en el mapa, nos estamos acostumbrando a nombrarlos. ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes terminen esta tesis y se presenten en su examen, les pueden preguntar, bueno, dígame usted, ¿cuáles son los autores o los teóricos que fundamentaron los pilares de su investigación? Entonces, esa pregunta es la que quiero que tengan en mente para que puedan también aplicar, digo, explicar esta parte, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias, Gabriel. Vamos a pasar al Por siguiente. nada. ¿Quién sigue? Creo que yo. Lupita, adelante. Si se sale esta sesión de Zoom, volvemos a entrar al mismo link, por favor.
Lupita tiene una investigación de que combina. ¿Tu investigación es mixta, Lupita? Sí, es mixta. Mixta, ok. Y la tuya, Así de, Mireya, es cualitativa, ¿verdad? Es mixta Ah, también, también es mixta, ok. sí. Y para poder aquí ponerlo. ay, que no me está dejando compartir. ¿No te deja compartir? Ahí va, ahí va. Ahí va, ya está. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Bueno, ok. Bueno, mi tema tiene que ver con gestión educativa y entorno urbano, y es el papel que juega la accesibilidad en la atracción y permanencia de los estudiantes de ingeniería civil del turno vespertino en el Tecnológico Superior de Jalisco, en la unidad académica de Zapopan. Bueno, yo elegí este tema porque de alguna forma, o sea, por mi perfil, es a lo que me dijo, o sea, en la cuestión de temas de movilidad, y por eso quise como que enfocarlo en estos dos temas, ¿no? La gestión educativa y el entorno urbano. Eh, yo lo centré en estas cuatro, digamos, dimensiones o cuatro temas, y con un quinto ahí que le puse como ruptura teórica, que es decir, lo que va a contrarrestar a la teoría que yo estoy formulando, digamos así. Y de cada uno de estos temas, pues yo, cuáles eran los conceptos históricos y los conceptos conceptuales, ¿no? Pues mi primero tema es el territorio y el entorno, donde los conceptos desde la parte histórica tenemos el crecimiento fragmentado. Históricamente, el modelo que se ha, el modelo de ciudad que es de expansión de la ciudad fragmentada y disperso, pues ha generado que las instituciones en las periferias se encuentren desarticuladas, ¿no? Históricamente también se ha planeado la ciudad para el vehículo, es decir, calles más amplias, puentes, pasos a desnivel, eh, retornos, etcétera, dejando de lado la cuestión del diseño para las personas, pues, ¿no? Que al final de cuentas nosotros somos el principal, el motivo por el que se debe diseñar una ciudad. Y después viene también la contracción de rutas, como la cuestión del transporte público se ha manifestado en cuestión de dos vertientes, es decir, la parte de el negocio, digamos, o sea, de los empresarios, los que se dedican, que tienen estas rutas empresas, eh, y que obviamente van a concentrar esas rutas o los vehículos los van a concentrar pues donde haya más, que les va a dejar más recursos, ¿no? Se van más por lo económico, y entonces estas áreas donde están más, fragmentadas, separadas en la periferia, pues se encuentra una contracción de rutas, es decir, hay menos rutas de transporte público, y lo que es la frecuencia también es menor. Y las dimensiones o cuáles son los conceptos sería entorno urbano, el concepto del entorno urbano, que cómo debe de ser el diseño en un entorno, la justicia espacial, porque este concepto lo maneja Soja, Edwin Soja, que es un geógrafo, pero que es un geógrafo desde la parte, estudia pues la parte social, y cómo se va creando esa injusticia, más bien injusticia espacial, de cómo la gente vive más alejada en las periferias
y cómo a veces sus centros de trabajo están hacia el centro y hacen esos movimientos pendulares y cómo en el espacio, digamos, cómo se genera esa injusticia. Y después está la exclusión socioespacial, que es más o menos parecido a la justicia espacial, pero como, por ejemplo, los estudiantes en este caso tienen que generar, o sea, desde su lugar de origen, que puede ser su casa, en el caso del turno vespertino, que es el que me estoy centrando, la mayoría trabaja, entonces vienen desde sus trabajos y para trasladarse al tecnológico, pues a veces tienen que hacerlo en 2 viajes o 3 viajes. Esto quiere decir que pueden usar caminando, luego en algún transporte público, después en un transporte masivo y otra vez caminando. Entonces hacen varios viajes y cómo es esta exclusión socioespacial. Desde, desde el tema de la movilidad y la infraestructura, de la dimensión histórica, son los paraderos inseguros, como... Te queda un minutito, Lupita. Perdón, sí, como estos Adelante. paraderos son o sea, no tienen la accesibilidad o inclusive no hay paraderos donde puedan esperar el transporte público, que no existen esas barreras de movilidad, hablando de que no hay banquetas, o si hay banquetas, pues tienen algunos obstáculos como postes, las raíces de árboles, alcantarillas, etcétera. Y luego la inseguridad nocturna, que es que a lo mejor no hay iluminación, ¿no? Eh, y los conceptos serían la accesibilidad física, hay que diseñar, existe una norma, el cómo habitar el movimiento, es decir, que se diseñen los espacios para que siempre haya movimiento y que no sea estático y que eso no genere esa inseguridad. Y el índice de accesibilidad. Desde seguridad y género, históricamente, pues siempre ha sido un riesgo hacia las periferias, el movernos en las periferias. Existe una vulnerabilidad nocturna y el espacio deshabitado. Zonas donde de repente hay muchos baldíos, qué sé yo, y se genera esa inseguridad. Y estoy manejando las teorías de ojos en la calle de Janet Jacobs, que es eh, ella era una periodista, pero que lo que ella al final su teoría se centra en que debe de haber una vigilancia, perdón, natural informal, es decir, que siempre haya, que esté tiendas, negocios, o sea, parte donde la misma gente son los ojos que nos pueden vigilar. Y luego existen manuales de diseño universal y hay que siempre también tomar en cuenta la perspectiva de género. Y después desde la parte institucional y de la gestión, históricamente el turno vespertino pues es de gran importancia porque al hablar de educación superior, como comentaba, hay varios estudiantes que ya están trabajando, entonces por eso la parte importante de ese turno, pero que pues también a veces los horarios, en este caso, por ejemplo, salen a las 10 de la noche y por la zona es un poquito complicado. La descentralización también educativa, que habla de un modelo de organización que el poder o la toma de decisiones se transciende en un gobierno central. Y la gestión intramuros, porque toda la gestión de repente se hace